Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Rafael Rodríguez Valdés, historiador, director de la colección de traducción Calume, de la editorial Trave, y responsable de la Oficina de Normalización Lingüística de Corbera. Vamos falar con él de un momento clave de la historia contemporánea en Asturias, la Revolución de Octubre del 34. Bueno, Rafa, podemos entamar falando de algo que tienes muy fresco, que lle en el to labor como director de la colección Calume de Trave, ta acabante publicase una obra prácticamente desconocida en Asturias y yo creo que también en español, no sé si existe traducción en español, como Yelome de Choque, una obra escrita además sobre la revolución de octubre del 34, pues de poco tiempo después, 1 año, 2 años después de que sucedieran los fechos, y que ahora ve la luz en asturiano, y que nos representa un poco, yo creo, esta obra, el eco que tuvo ese fecho histórico, ese momento histórico, no solo aquí, sino en toda la Europa del so tiempo, ¿no? Por centrarnos en ese contexto donde surge un movimiento que a veces vemos con dimensión casi que local, dentro del contexto de lo que era la época en España, pero que tuvo ese eco muy importante, como lo demuestra no solo esta obra, sino pues la que tuvo en otros autores, mismamente en Francia, ¿no? Pues Albert Camus, en escritores españoles también de su época, importantes, cronistas que vivieron esos fechos. El Soecu llega hasta hoy, 2024, en el que se cumple 90 años, el 90 aniversario de aquella revolución. Vista a 90 años de distancia, ese movimiento fue algo más que si, digamos, ese seísmo de dimensiones locales centrales en las cuencas mineras en Sisión, en una parte de Asturias, pero que tuvo esa repercusión internacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve un historiador, güey? Yo creo que hay dos partes a tener en cuenta. Primero, a pesar de lo que se suele decir de la Revolución Asturiana de Octubre del 1934, todavía hay mucho que estudiar. Hay cosas por estudiar todavía. Y después yo creo que algo que se mantiene en estos 90 años es la utilización partidista, fundamentalmente ideologizada de esos fechos, ¿no? Son las constantes que podríamos decir en estas décadas que se mantienen. Quiero decir, una, ese uso, digamos, para otro tipo de intereses, ¿no? De aquellos fechos del 34, y después que son unos fechos que a nivel historiográfico todavía tienen muchos elementos por estudiar. Uh-huh. Y a la hora, hay, digamos, dos perspectivas, ¿no? Para mirar esos fechos desde el güey, como ocurre con fechos históricos que tienen, digamos, una repercusión que dura hasta los nuestros días, una serie, digamos, la perspectiva de la historiografía, de la historia como investigación, como estudio, y otra también, digamos, la ideológica, que de alguna manera también nos sigue de alguna manera condicionando nuestra visión de realidades como la Revolución del 34, como la Guerra Civil, como la represión posterior a la Guerra Civil, otros fechos cuyos ecos lleguen hasta el presente. ¿Crees que cuando digamos, ese filtro ideológico que también tiene, en qué medida condiciona lo que realmente sucedió? ¿Cómo podemos, digamos, objetivar desde la mirada del presente unos fechos que hoy en día nos pueden chocar también bastante por la dimensión que tuvieron, por la participación de miles de personas en ellos? Yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. De una parte, yo creo que el uso con un enclín ideologizante, partidista, está dándose ya desde unos cuantos años más en lo que lleva el espectro ideológico de la derecha,
en concreto de la derecha más extrema, ¿no? Más extremista en es formes, en es palabras y nos actos, porque refírense al 34 como un preámbulo de la guerra, ¿no? Del 36, ¿no? Cuando, bueno, a nivel historiográfico es una cosa que no hay nadie que comparta, ¿no? Es decir, a nivel de historiadores, ¿no? De científicos, a nivel de propagandistas, pues sí, otra cuestión, porque ya desde el tiempo del franquismo fue una cuestión utilizada, ¿no? Es decir, hay gente que, no sé si por no llegar a Ricardo de la Cierva o por qué, pues piensen que introducen elementos novedosos cuando ya están escritos en crónicas, pues eso, de propagandistas del franquismo, ¿no? Como Ricardo de la Cierva en este caso. Después hay otro elemento, yo creo que a tener en cuenta, digo, de esa perspectiva que me preguntabas, Pablo Antón, que si todavía va unos días salió una encuesta del CIS donde la identificación de clase social, ¿no? Claro, ahí sí que hay un cambio fundamental en el sentido de que en los años 30 la inmensa mayoría de la clase trabajadora, de las clases populares, considerábanse de esa manera, identificábanse de esa manera, independientemente de la adscripción política, sindical, partidista o de fe que pudieran tener. Ahora mismo, en esta encuesta publicada va unos días, digamos, la concepción cambia, ¿no? Es decir, gente de clase obrera, de clase trabajadora, a nivel material, cuando ellos pregunten, también es verdad que dando ellos distintas opciones, que a lo mejor eso es un fallo desde mi punto de vista de la encuesta, pero ya no se identifiquen como tal, ¿no? Una gran parte, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que son cambios fundamentales en estos 90 años, ¿no? Desde la revolución, ¿no? Uh-huh. De pasar, digamos, de una izquierda que reivindicaba esos fechos, que ahora no asoma mucho la cabeza, ¿no? Digamos, está en otro tipo de dinámicas, y es más la derecha quien retoma el tema de los fechos de octubre del 34, y después a nivel de los que eran protagonistas en aquellos años 30 de aquellos fechos, ahora mismo ya tan siquiera muchos de ellos se consideran de clase obrera, ¿no? Con lo que dificulta también esa identificación a nivel social. Esa conciencia de clase me imagino que es básica también para entender por qué se produce un movimiento de esas dimensiones. El contexto general yo creo que es más conocido, ¿no? Pues estamos en el año 34 en una Europa donde lo que van a ser los movimientos fascistas, que luego van a contender en la Segunda Guerra Mundial, empiecen el su ascenso. Hitler un año antes llega al poder, Mussolini antes ya llegara, otros, la Austria de Dollfuss persigue sobre todo a los enemigos ideológicos. En Madrid, en España, fórmase un gobierno, digamos, contrarrepublicano dentro de lo que era el régimen republicano. Todo eso produce, digamos, ese caldo de cultivo y un movimiento que se va formando a nivel primero español, pero que acaba, como dice uno de los grandes estudiosos de la Revolución de Octubre, asturianos, como el historiador David Ruiz, ¿no? que dice que el octubre español, o el que se iba a producir, aquel movimiento por todo eso, acaba siendo el octubre asturiano. ¿Por qué crees que aquí sí prende ese movimiento y llega más allá de esas 24 horas o 48 horas que dura en otros yaos, o a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, que tiene otro tipo de tinte? Hay un elemento del que siempre saben, ¿no? No digo en aquellos años 30 también, pero a posteriori, del marxismo, que era el de las condiciones materiales objetivas, ¿no? Donde si se dan las condiciones, eso ya era formiento para pasar a otro estado de cosas. Yo creo que sí se daban una retafila de condiciones objetivas, como puede ser el nivel de afiliación, de participación política, de combate, ¿no? De combate, experiencias ya a nivel de enfrentamiento con la patronal, de enfrentamiento con el Estado. Hay también una cultura popular obrera, toda una red de ateneos, de casas del pueblo, elementos, todos ellos que hay que tener en cuenta, que si pasaban en otras partes, no digo solo no nada más en el Estado, ¿no? Sino en otras partes de Europa, yo creo que en Asturias la proporción está muy por encima de otros territorios, ¿no? Digo, toda esa red, ¿no? de estructuras que existen. Después también hay otra cuestión. Sí es verdad que hay una
una mecedura, ¿no?, de todo lo que lleve, pues eso, la cuestión de Austria que comentabas. También hay que tener en cuenta que 2 años antes el golpe de Estado del general Sanjurjo, ¿no?, el intento de golpe de Estado, que hay gente que parece que lo olvida, ¿no?, a costa fecha, pero que hay que lo tener en cuenta. Y después hay cosas que a lo mejor que son como las notas locales, pero yo creo que hay que entrar en ellas, ¿no?, para explicar un poco el ochobre asturiano. Les mocedades socialistas organizaban excursiones, bueno, para conocer otras partes de Asturias, otras partes del norte. Recuerdo una que fixeron pocos en el verano del año 1934, que fueron, yo creo que a Santander. Y a la vuelta en el infiesto, cantando la Internacional, pues hubo elementos de la derecha local, ¿no?, que sacaron las armas y dispararon, y después los socialistas devolvieron los disparos. Estamos también hablando de un momento que quiero decir que hay, digamos, el 874 no inventó la polarización política, no la crea, ¿no? Quiero decir, hay elementos que ya están en combate y además yo creo que también hay que reparar en esto, ¿no? Les armes están presentes en esa sociedad. O sea, tú ahora, bueno, no sé, habrá gente que tenga una pistola en casa. Yo no tengo ninguna pistola en casa, ni ninguna escopeta, ni nada, pero mucha gente tenía armas en casa y era un elemento cotidiano. Más cotidiano de lo que creemos, de lo que se suele pensar, ¿no?, o de lo que se suele considerar. Y después está el tema también de la mina, ¿no? La dinamita y un elemento que, pues claro, que en otros territorios, convirtiéndose incluso como en el arma principal, claro, del 34. Eso lo para Antonio. Entonces, claro, ese tipo de elementos no lo tienes en otras partes, ¿no? Y creo que también la organización, pues sí, cierta disciplina, cierta, digamos, estructura que ya se puso a prueba, ¿no? Esos años ya venía de muy atrás, que decir, no hay gente nuevo que aparezca con ideas nuevas. Al final, al frente están personas que llevan muchos años, tanto en el sindicalismo como en una política de izquierdas. Entonces, bueno, pensar que hay una cuestión de una ventolera o solo de un cambio de gobierno, yo creo que hay agarrar nada más una parte muy pequeña del todo, ¿no? Yo creo que siempre las explicaciones son policausales, ¿no? Y hay que sumar esto, no puedes a lo mejor poner en la balanza unes y las otras no porque no te convienen, ¿no? Yo creo que ya la suma de todas ellas. Y después también otra cuestión, que en el momento que tú tienes fuerzas armadas, digamos a nivel institucional, digo de la Segunda República, ¿no?, que se desplacen, que paren levantamientos, que controlen el movimiento huelguístico, ¿no?, que estaba concebido, ¿no?, para que en el 874 también es verdad que los asturianos tienen un tiempo, primero, que controlen los cuarteles bastante rápido, más rápido de lo que se podía esperar. Eso es una victoria en primer término de tipo militar muy rápida, ¿no?, para los revolucionarios, que consigan controlar esas estructuras institucionales militares en Asturias, en el centro asturiano. Y después también que, claro, los días que tarden en llegar, en organizarse, digamos, acabar con la revolución, son días también que juegan a favor, ¿no?, de los elementos revolucionarios del 8 del 74, ¿no? No hay que perder tampoco esa perspectiva. ¿Dónde está Asturias? ¿Qué es lo primero que se va a controlar? No hay Asturias, ¿no? Primero piensen en apagar otros levantamientos y después ya llegue cuando vienen Asturias, ¿no? Eso explica mejor también los días que dura, ¿no? Y después que los elementos, no solo por esa conciencia de clase, sino por esa práctica, ¿no?, que ya tenían de lucha, desborden a los líderes. Yo creo que hay otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces lo que vemos en Madrid o en Barcelona, no solo, recuerdo, son declaraciones, ¿no?, muy rápidas de los líderes que después se apaguen también muy rápido, ¿no? En este caso, los líderes van cambiando. Creo que son 3 comités que son desbordados, ¿no?, por las masas obreras más conscientes. Y aquí también existía un precedente, aunque en esa ocasión no fue con las armas en la mano, pero que tuvo también bastante repercusión y también en un contexto global, o sea, también europeo, como fue la famosa huelgona del 17, ¿no? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, al final de eso, con la carestía de los precios del carbón, todo esto, está ya también un movimiento en esa ocasión como huelga general revolucionaria, pero no con esa, pero sí tuvo esa también muestra, digamos, para las propias organizaciones que luego participarían en el 34, que ya era posible organizar un movimiento con digamos eso, con el poder suficiente para
para conseguir una serie de peticiones que de aquella pues eran más relacionadas con las propias condiciones de vida y de trabajo, ¿no? de los propios participantes, los propios trabajadores. ¿Crees que eso también fue como un calentamiento de decir, tenemos capacidad de movilización frente a otros lugares? En Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, pues ese movimiento estaba muy focalizado sobre todo eso, ¿no? en el sindicalismo anarquista y con unas características propias, pero en Asturias diferenciabas en eso también, ¿no? De que tenía ya ese precedente y de otros huelgas, porque en Asturias, si repasamos la historia del movimiento obrero, desde casi el comienzo de la industrialización y de la extensión de la minería, hay ese movimiento ya incipiente, organizado, que va, digamos, consiguiendo mayores a través de movimientos contra los patrones o contra las instituciones, ¿no? Sí, pero yo en el caso de la huelgona del 17 creo que hay un elemento diferenciador bastante claro, que es la participación del ala, no voy a decir de izquierda del Partido Reformista, digamos del ala más demócrata del Partido Reformista, ¿no? Estamos en la acabación de la Restauración y el régimen del turno, y la parte más demócrata del Partido Reformista participa, ¿no? De manera activa en esa huelga. Yo no diría, yo creo que el 874 no se inspira tanto en eso, pero sí tiene una dirección para tener en cuenta. Primero, que hay gente que puede participar o hacer parte de una huelga, pero que cuando vienen maldades, pues ya no sigue, ¿no? Yo creo que hay una eyección, y después la eyección de la represión, ¿no? La represión, en el caso de la huelga del 17, cuando llegó el general Berenguer, ¿no? De que iba a acabar con todos los obreros como si fueran alimañes, ¿no? Y además organizaban trenes armados desde donde disparaban a la población civil, ¿no? Es decir, no había otro ejército al que combatir, y tampoco era la fuerza de la dinamita que hubo en el 34, es decir, era muy desproporcionado. Yo creo que también puso en la cabeza, dices, bueno, ya de ir a esto es una especulación que faigo, ¿no? Pero ya de ir, pues habrá que ir con todo, ¿no? O sea, porque el nivel... Fue como una inyección, digamos, que se tomaron nota de... Hombre, claro, tú dices, tú tienes una huelga que, como se llama ahora, ¿no? Suele decirse ahora política, ¿no? Una huelga política que no hay un uso de violencia de otro tipo, y la represión ya es desproporcionada, no hay posibilidad de comparación, ¿no? Yo dices, hombre, y si ya tenemos que ir, pues supongo que la elección hay que ir con todo, con lo que tengamos, y sabiendo que lo que nos espera ya esto o más, ¿no? Y en realidad yo creo que acertaron, que aunque acertaron en la parte de la represión, ¿no? Que en realidad que lo que iban a tener iba a ser tanto como el 17 o más, tuvieron más, ¿no? O sea, al final el 874 tuvo miles de presos, muchísimos muertos, muchísimos niños refugiados y cientos de exiliados. Y en el caso de los refugiados y de los exiliados no se tiene en cuenta. Al final, los presos que se conocen de la huelgona del 17 son los líderes, ¿no? La foto de Saboriz y demás, ¿no? Ahí en Madrid. Claro, en el caso del 34 tienes fotos, unas fotos que se rescataron, que recuerdan un libro de Ramón Lluís Bande, ¿no? De Cantares de la Revolución, publicado por Pez de Plata. Ves ahí fotos de protagonistas, pero no tienes una foto así de grupo, porque yo creo que iba a ser imposible. No creo que ningún fotógrafo de aquella pudiera sacar todas las galerías de la modelo Dubieu llenes hasta arriba, ¿no? Porque estaban saturadas, ¿no? de presos. Y entonces, en ese sentido, fechos pasados, claro que los tienen en cuenta. La dictadura de Primo de Rivera, después, estamos hablando de persecución a los comunistas, a los anarquistas, los federales con una actividad de muy poca intensidad. Nada más la parte del Soma, ¿no? Llega pues a una entente con el dictador Primo de Rivera. Claro, el resto sabía que, bueno, cuanto más, digamos, viendo lo que pasaba en Austria, ¿no? En el contexto internacional, dices, si esto llega el regreso a fórmulas como las de Primo de Rivera o un poco más para allá, ya sabían lo que iban a tener, ¿no? Clandestinidad, cárcel, mengua de actividades políticas, cierre de ateneos, sabían un poco también lo que podían perder, ¿no? Pero llama también la atención de que, por ejemplo, antes falabas de cómo los propios dirigentes se ven desbordados por
por les mases, porque también buena parte de esos dirigentes o de quienes se ponen un poco a la cabeza o a responder incluso al final también como cabezaleros del movimiento, proceden en realidad de todas las corrientes que había, sobre todo la del socialismo asturiano y español, que había como dos corrientes, una pues más, digamos, radical o una más conservadora, y estos pertenecían, digamos, a la más posibilista, a la que venía de Manuel Llaneza, y eran todos, digamos, como los pupilos, como diríamos, la gente que deprendió, digamos, la lucha con un maestro como era Manuel Llaneza, desde Belarmino Tomás, Amador Fernández, el propio González Peña también, y eran gente que en aquella, o sea, digamos, que podrían considerarse dentro de los posibilistas, pero son los que encabezan ese movimiento y incluso acaben pasando a la historia por parte, digamos, de los vencedores como los más radicales y los más extremos de todos, ¿no? También se da, lo que comentes, Pablo Antón, dase también en la gente del anarcosindicalismo, ¿no? También, no son la gente, digamos, que suele identificarse con la Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de, algunos en Asturias sí hacían parte de la FAI, pero bueno, yo creo que ya era otra FAI, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya lo decía Buenaventura Durruti, que los anarquistas asturianos que eran un poco peculiares, ¿no? Uh-huh. Y los socialistas asturianos también. Y eso explicaba Durruti, que era lo que hacía posible la Alianza Obrera, ¿no? Uh-huh. Que no tenía nada que ver con socialistas o anarcosindicalistas de otras partes del Estado, ¿no? No solo ya por el conocimiento mutuo, sino porque, bueno, lo que muchas veces se ve como posibilista y conservador, dices, hombre, pues ya la gente que asalta los cuarteles de Sama, ¿no? Uh-huh. y de Siero, ¿no? Pues dices, al mejor yo creo que hay que reformular. Yo al mejor el fallo bien de base, esto dígolo como historiador para quien escuche este podcast, al mejor hay que reformular esas etiquetes de posibilismo, reformismo o conservadores, al mejor hay que discutirles bastante, ¿no? Discutirles bastante, porque son como etiquetes que paralicen, claro, el estudio y el poder ver más para allá, ¿no? Y de cómo funciona la apropiación política, que más o menos muévese también en función de las circunstancias, de cómo cambia el marco, el contexto. Hay unas veces en que, digamos, o sea, la estrategia lleva una y en otras puede cambiar o pueden verse eso, como en este caso, desde una perspectiva como la que estás comentando, pues puede ser distorsionada lo que lleva una realidad, ¿no? Sí, yo muchas veces veo cuando a veces la utilización partidista de unos fechos dase muchos sentidos. Quiero decir, cuando hay gente a lo mejor que reivindica el Consello de Asturias y Lleón, que poco más que era un ente separatista, ¿no? Y esto decíanlo tanto gente, digamos, del bando golpista como del bando del gobierno legítimo, ¿no? Claro, daste cuenta que después de que cae Asturias en el año 37, pues Segundo Blanco ya es ministro. Y Belarmino Tomás tiene un puesto de responsabilidad. Vamos, no creo que fueran tan demonios separatistas, ¿no? Cuando declaren la soberanía. En el caso del 824 creo que hay bastante de eso, ¿no? Que solemos, en cuenta de ir al raigón de las cosas, que yo creo lo que hay que hacer, ¿no? Quitar etiquetes de arriba de la mesa y volver a los documentos, a preguntar a los documentos, ya vamos como muy condicionados por esas etiquetes basáis por enfrentamientos internos de partidos, de organizaciones, y que es posible que no respondan a la realidad de las cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la gente que en teoría ya era más radical dentro del anarcosindicalismo, pues no se levantó en armas en el año 34. Uh-huh. Pues habría que ver qué entendemos también por radicalidad. Uh-huh. Una radicalidad teórica que a lo mejor no tiene muestra práctica, ¿no? Hasta los años de la guerra. Y una, en teoría, digamos, un narcosindicalismo más light, ¿no? Por decirlo de aquella manera, que si hay que agarrar las armas, pues como José María Martínez, ¿no? Acabes agarrando la escopeta y muriendo asesinado, ¿no? En el 34, siendo los grandes mártires del movimiento obrero uh-huh. De la península ibérica. Y uno de los rasgos que sí caracteriza al movimiento asturiano, como decías tú también al principio, aparte de esa conciencia de clase, y era una ideologización muy fuerte que tenía una base que yo creo
vamos, que está bien siempre resaltar y que yo creo llamó también en su época la atención de mucha gente o de observadores extranjeros o de gente, digamos, del movimiento intelectual, que ya era también el peso que en esa ideologización tuvieron eso, por una parte los Ateneos republicanos, Ateneos socialistas, Ateneos populares, a la vez de la presencia de los sindicalistas peculiares asturianos de Eleuterio Quintanilla, la escuela de tal, o sea, ya eran gente que tenían también una formación ideológica, o sea, que no actuaban, digamos, solo por de lo que ya era, digamos, la situación concreta del momento, sino que tenían una base, sabían también lo que querían, también en contacto, y aunque no vi los medios de difusión de Güey, pero sí sabían lo que estaba pasando en el resto de Europa, y sabían sobre todo eso, tenían esa base también sólida de decir por qué, o sea, sabían el por qué luchaban. Otra cosa y que la estrategia fuere o no correcta o equivocada o tal, pero eso ya también importante resaltar, y a lo mejor también explica en parte esa fuerza que tuvo el facer, porque no es fácil, no sé cuántos efectivos llegó a tener un movimiento revolucionario, pero fueron varios miles, varios, ¿no? Miles, sí. Hombre, hay una cuestión que profesor Antoni Domènech comentaba en un libro que os recomiendo, que se llama El eclipse de la fraternidad. Dices, el SPD alemán, ¿no? La socialdemocracia. Bueno, sí, socialdemócratas. Cuidado, que los bolcheviques primero fueron socialdemócratas, eran el Partido Socialdemócrata. Eso hay que recordarlo un poco por esto de las etiquetas, ¿no? Y qué pueden significar en un momento o en un contexto. Lo importante del SPD alemán, como decía Antoni Domènech, era la construcción de una sociedad alternativa, ¿no? Y eso yo creo que sí pasaba aquí, al menos no en toda la dimensión. Quiero decir, tú tenías el panadero socialista, la taberna, el chigre socialista, la escuela socialista, el teatro obrero, la biblioteca popular circulante, el periódico, Avance. Tienes una retafila de elementos, además de un contexto laboral determinado, con una sindicalización muy importante, muy activa. Tenéis tanto ocio como militancia, como contexto vecinal, tienes todos los elementos, es decir, hay una sociedad paralela, no Estado paralelo, no. Un Estado paralelo y otra cosa, pero sí una sociedad paralela que tiene muchas herramientas, elementos de común, ¿no? Y entonces yo creo que ahí eso es una cuestión para tener en cuenta vital, para entender el ochobre asturiano, ¿no? Después, lo de si se equivocaron de estrategia o no, que decías aquí a lo último, hombre, la cuestión es que la diferencia, digamos, de fuerza militar en este caso estaba desequilibrada, ¿no? Y algo que vuelve a pasar en la guerra del 36, ¿no? El desequilibrio, es decir, son mineros que van a asediar la capital asturiana, que es donde se concentra el poder político y económico. Eso sábenlo, quiero decir, no tienes que tener una gran teoría para saber que y ahí es donde se concentra, y eso, si tú te quieres hacer con el poder en Asturias, tienes que hacerte con la capital de Asturias, también con más, ¿no? Con Xixón, como gran puerto, como gran ciudad industrial, claro que sí, pero bueno, como símbolo, ¿no? También, ¿no? Claro, la cuestión de que no son militares, ¿no? Sí, es verdad que hacía el servicio militar ya era obligatorio, la mili duraba bastante, pero bueno, eso no te convierte en militar ni en un estratega militar, ¿no? Aunque lo fueran, no creo que tuvieran muchas opciones de victoria, porque al final, cuando llega López Ochoa con las fuerzas militares y las tropas regulares, ves ahí también la descompensación de efectivos, de qué elementos tienen, ¿no? Para hacerse frente unos a otros, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, esa formación militar y la falta de efectivos militares, había una cosa que se decía mucho en el 34 en la propaganda, ¿no? Llamaos a los militares para que se unieran a la revolución. Y siempre se dice, una de las muchas causas, ¿no? de que perdiera el gobierno del Frente Popular, ¿no? El gobierno legítimo en la guerra del 36, y que la mayor parte de los militares y de los efectivos profesionales se pusieron de parte de los golpistas, ¿no? De parte de los golpistas, ¿no? Aparte de la financiación económica y de las armas internacionales, ¿no? En este caso de las potencias del Eje, además de la política de no intervención. En el caso del ochobre asturiano, hay ese tipo de elementos también los hay, ¿no? Quiero decir, no hay gente de fuera, digamos, haciendo levantamientos para apoyar a los asturianos, ¿no? Los asturianos en un momento dado queden solos.
esa non era la idea, también hay que lo recordar. Y entonces, claro, ahí el desborde, ¿no? Lo que pasa es que queden suelos muchas veces por ese desborde de decir, venga, esta ya la nuestra y tiramos para allá, y otras veces porque también dar la vuelta al principio ya es complicado. Cuando hay que se rendir y Belarmino Tomás negocia con López Ochoa, ¿no? Que hay, bueno, unos intentos de agresión en Sama y demás. Eso sí, Belarmino Tomás dice, esto es un punto y seguido, todavía nos queda mucho por delante. Pero ¿crees que eso ya también lo que ellos daba también ese estímulo, el tener ese recordatorio, porque eso ya algo que siempre recuerdan, que era una batalla, o sea, que no era una batalla más, o sea, que no, aunque, o sea, de hecho viose 2 años después, incluso en el apoyo que tuvo los partidos del Frente Popular en Asturias, que tuvo, yo creo que bastante que ver, la represión posterior, el eco que había tenido eso, incluso a nivel nacional. Pero ¿crees que también ya eran conscientes ese asiento? O sea, que no sé, habría a lo mejor algún ingenuo que pensaba que iban a triunfar en ese momento, pero que un poco lo que los movía y era eso, el decir, bueno, aparte del momento histórico que estamos viviendo y del golpe de efecto que hay que dar, esto puede ser también una batalla más en... Claro, yo creo que además y una frase que se usa mucho en esta novela a la que mentabas al principio, lo me he dicho que uno de los ruideros fala de un mundo muerto, ¿no? Y un mundo muerto que ellos quieren transformar, cambiar y crear una sociedad nueva, ¿no? Más igualitaria, más respetuosa, que acabe con las desigualdades, ¿no? Claro, los objetivos son muy grandes. Y eso también, pero son objetivos también de esperanza. Yo siempre digo, no son objetivos de la distopía, sino de la utopía. Y eso también, bueno, como un poco como la poesía, ¿no? Arma cargada de futuro, ¿no? Lo que te dice que puedes salir de la situación de miseria en la que te envuelves y que esa es una vía de solución, no de escape, sino de solución y de futuro para los que vienen detrás, pues sí es muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande. Por acabar y por enlazar con esa novela, ¿cómo, por resumir, cómo nos vieron desde fuera eso? Figuras como Josep Peiré, como Albert Camus, como otros observadores, ¿cómo veían ese movimiento, por terminar de alguna manera con eso? Mira, yo creo que ¿Cómo lo vieron? Son visiones muy distintas, digamos, la de Camus es más así pro-revolucionaria, ¿no? La de Peiré, Pelacueta, digamos, con un punto de empatía, pero también con un punto de crítica de hasta dónde puede llegar el uso de la violencia, ¿no? No tanto renunciando a ella, sino diciendo tienen que ser hacer las cosas de otra manera para demostrar que tú también eres de otra manera, ¿no? Entonces hay un punto que yo creo que después Camus se iba a adoptar en esos obras posteriores, y entonces con esas obras posteriores, igual que con este de Orwell, yo creo que Peiré sí engancha, ¿no? Somos de izquierdas, tenemos empatía, pero también creemos que tiene que haber una crítica, autocrítica, ¿no? Dentro del movimiento, dentro de la socialización de estas ideas, donde haya esas fronteras, ¿no? Que no nos conviertan en lo que no queremos ser. Pues un buen final y también esa llamada a hacer, no sé si una autocrítica, pero sí una visión necesaria en el 90 aniversario de unos hechos que sacudieron Asturias y que sacudieron de alguna manera también el mundo, o el mundo conocido de aquella. Muchas gracias, Rafa, por falarnos de ello. Muchas gracias, Palmanto. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao.